Muy buenas noches. Quedan solo 4 días para que el próximo domingo, 7 de junio, decidamos entre todos la composición del Parlamento Europeo. 4 días para el momento de votar y 2 días de campaña electoral. Y en este último tramo de la campaña, Televisión Española les ofrece la posibilidad de oír y de contrastar las propuestas sobre Europa de los 5 partidos que consiguieron representación parlamentaria en las últimas elecciones europeas. Este es un debate con una duración y un formato establecido por los grupos políticos, es decir, con intervenciones y tiempos tasados. Tendrán todos el mismo tiempo en intervenciones de 1 minuto. Y mi papel, básicamente, consiste, señores, en hacer que ustedes respeten los acuerdos que se han alcanzado. Les voy a presentar ya a quienes me acompañan esta noche. Son 5 hombres. Ramón Jáuregui, número 2 de la candidatura del Partido Socialista. Luis de Grandes, número 2 de la lista del Partido Popular. Ramón Tremosa, cabeza de lista de Coalición por Europa, formada por CiU, PNV, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Valenciano, Unión Mallorquina, Unión Menorquina y el Partido Andalucista. Billy Meyer, candidato de Izquierda Unida. Y Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana de Cataluña, encabeza la lista de la coalición Europa de los Pueblos Verdes, de la que también forman parte Aralar, BNG y Los Verdes. Y comenzamos, si les parece, con una primera intervención sobre la importancia de esta cita con las urnas. Inicia este debate el señor Oriol Junqueras. Buenas noches. Déjeme empezar diciendo que es un placer tener la oportunidad de debatir con los otros candidatos de las otras formaciones que se presentan a las elecciones europeas y precisamente porque es un placer debatir con ellos, lamentar que los número unos del PSOE y del PP no hayan venido, porque creo que es una oportunidad que pierde nuestra ciudadanía de acercarse adecuadamente a los cabezas de lista de estas formaciones. En nuestro caso representamos la coalición Europa de los Pueblos, Los Verdes, formada por Esquerra Republicana, Bloque Nacionalista Galego, Aralar, Eusko Alkartasuna, Junta Aragonesista y Entesa por Mallorca, y nuestro objetivo es defender en Europa una posición de izquierda amplia, progresista y transformadora, que intente reivindicar una Europa más plural, que reivindique su riqueza lingüística, nacional, cultural, una Europa más social, más competitiva, más ecológica, una Europa más transparente y más democrática y una Europa también más sólida en su política internacional, con mayor fortaleza política. Billy Meyer. Sí, yo en esta primera intervención me quería dirigir a los 3.620.000 parados, al 1.033.000 que han agotado todas sus prestaciones y a las 88.000 familias que están en vías de desahucio. Yo quiero decirles en esta primera intervención que su situación no es el resultado de un fenómeno meteorológico. No, la situación en Europa, que estamos en recesión, con cifras de paro que no se conocían desde los años 30, es el resultado de una apuesta política en lo económico que pactaron el principal partido en Europa, el Partido Popular, y el Partido Socialista, en el sentido de hacernos creer que no se debía de intervenir la economía y, por lo tanto, impedir que los Estados y las instituciones europeas pudieran intervenir el mercado. Pues bien, nosotros hacemos responsables de la situación a este programa encubierto, es un programa no firmado, pero encubierto, defendido desde hace más de 10 años y además con un candidato común, que es el señor Durão Barroso, porque las dos fuerzas políticas defienden esa intervención en lo económico, de no permitir la intervención pública de la economía y tener un candidato común. Ramón Tremosa. Buenas noches. Nosotros nos presentamos a las elecciones al Parlamento Europeo con un programa que pide más Europa económica, esto es, más mercados únicos europeos. La Europa económica unida en los últimos años ha sido muy eficiente desmontando monopolios estatales ineficientes y caros. Por ejemplo, hoy se puede volar desde Barcelona a Londres a partir de 20 euros, mientras todavía Iberia persiste en cobrarnos 350 para ir de Barcelona a Madrid. Por lo tanto, pedimos más mercados únicos europeos, sobre todo también porque en el Parlamento Europeo, como en otros parlamentos, predominan las lógicas y las dinámicas territoriales por encima de las dinámicas ideológicas. No solo en el País Vasco PP y PSOE han pactado un gobierno, sino también en Bruselas PP y PSOE han votado conjuntamente el 70% de las normativas y de las directivas europeas. Por lo tanto, el 7 de junio las elecciones son muy importantes. Europa se construye desde la defensa de los intereses locales
vamos ahí a defender los intereses de todos los partidos Luis que de representamos. Grandes. Muy buenas noches a todos. Iniciamos el fin del último tramo de campaña electoral en la que el Partido Popular y yo mismo nos hemos esforzado en rendir cuentas de lo que hemos hecho estos 5 años, en explicar a la ciudadanía cuáles son nuestros proyectos, y para ello hemos formulado y presentado un programa con proyectos y compromisos concretos. No hemos encontrado tal cosa en el Partido Socialista, tan solo un manifiesto con generalidades, lugares comunes y el típico posición maniquea que plantean siempre de buenos y malos, donde por supuesto ellos son los buenos. Eluden sus responsabilidades, niegan sus propios actos y recomiendan recetas fracasadas que han producido en España 4 millones de parados. Europa se enfrenta a una grave crisis, en España aún más grave, pero existe la esperanza. Es posible salir de la situación en la que nos han dejado este gobierno socialista en los últimos 5 años. Hace falta recuperar el prestigio y hay esperanza, pero para ello hace falta un cambio político. Ramón Jáuregui. Buenas noches. Yo les hablo en nombre del partido que consiguió la incorporación de España a la Unión Europea. Ustedes recordarán, en el año 86 Felipe González firmó la adhesión de España a la Unión Europea y años más tarde, junto a Kohl y a Mitterrand, lideró la construcción de la Europa moderna. Nosotros somos europeístas, nosotros creemos en Europa, es más, queremos más Europa. Y nosotros queremos decirles a todos ustedes que probablemente en los próximos 4 días, quedan todavía de reflexión, quedará alguna duda para alguien, pero probablemente lo que es fundamental decirles a todos es que lo que se juega en Europa el próximo domingo es la construcción, la salida de la crisis. Yo quiero decirles que estamos con el Gobierno de España, con el G20, construyendo una arquitectura para la superación de la crisis y hemos empezado a salir de la crisis también en España. Estos últimos días lo acabamos de ver y la votación del próximo domingo es clave para ahondar en esa salida de la crisis. Muchas gracias. La situación de la economía es, según todas las encuestas, lo que más preocupa en este momento a los ciudadanos europeos. ¿Qué puede o qué debe hacer el Parlamento Europeo para hacer frente a la crisis y para recuperar la senda del crecimiento? Inicia este turno Billy Meyer. Sí, gracias a una modestísima intervención pública en la economía hemos permitido que el paro haya descendido modestamente, pero ha descendido en el mes de mayo. Nosotros creemos que esta es la vía de la intervención pública, de los poderes públicos, para orientar el mercado hacia la creación del empleo. Me alegro, pero no estamos satisfechos de Izquierda Unida porque, lógicamente, tenemos 1.266.564 personas más que el año pasado en desempleo. Y ahora yo quería emplazar en este debate al Partido Popular y al Partido Socialista porque los dos han compartido una estrategia, la estrategia de Lisboa, que se puso en funcionamiento en el año 2000 y que nos querían hacer creer que para el año 2010 tendríamos un crecimiento del 3% en Europa y tendríamos 20 millones de empleos. Por lo tanto, la situación de ese planteamiento es que estamos en recesión y hemos perdido todo el desempleo que se quería plantear como recuperar y plantear que estamos en unas cifras prácticamente de 1930 el desempleo. Por lo tanto, yo quiero emplazar al Partido Popular y al Partido Socialista. Ramón Tremosa. Para salir de la crisis proponemos echar más carbón a la locomotora económica de la Unidad Europea. Europa es un éxito económico y, por ejemplo, el euro nos ha hecho más suave la crisis económica. Basta con irse a Inglaterra para ver cómo en los últimos meses la libra esterlina se ha depreciado un 35% en pocas semanas y ha empobrecido a los británicos. Desde Inglaterra se ve mejor el éxito económico de la Europa unida con el euro. Han pasado de euroescépticos a euroatónitos los británicos. Por tanto, vamos a echar más carbón a la locomotora de la Unidad Económica Europea y cuando vaya ese tren a toda velocidad, los vagones de la Europa política, de la Europa social y de la Europa de los pueblos y de las naciones sin estados va a arrancar con la locomotora económica. Por tanto, Europa no solo es en épocas de bonanza económica más oportunidades de crecimiento, sino también en épocas de crisis económica, la Unidad Europea, más mercados únicos europeos, son una estrategia óptima para seguir avanzando, para hacer menos dura la crisis. Junqueras. Desde nuestro punto de vista hay 2 crisis que no se deberían confundir. Una es la crisis internacional, una crisis que tiene una responsabilidad muy compartida de dinero demasiado barato durante demasiado tiempo y una crisis específica en España, una crisis de modelo de producción, una crisis que tiene su origen en una apuesta excesiva
por la especulación inmobiliaria, por la política basada en el cemento, en la construcción excesiva que ahora estamos pagando. Una crisis que es financiera y que es inmobiliaria y que conlleva muchos parados en la economía española. Y por tanto nos parece que esta responsabilidad en buena medida está compartida por socialistas y por populares, y nosotros estamos convencidos que una de las vías para salir de la crisis es asumir un poco más de déficit público, porque este déficit público debe ser invertido en grandes infraestructuras que rebajen los costes de producción, pero también en políticas sociales que favorezcan la ocupación, la preparación de nuestras nuevas generaciones. Luis de Grandes. Es innegable que Europa pasa por una grave crisis, pero hay una crisis financiera en la que nosotros la hemos reconocido y hemos apoyado al Gobierno para que se estabilicen las instituciones financieras y para que el crédito fluya a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, y otra una crisis económica que tiene un rasgo singular en España y que se ha materializado en 4 millones de parados. Eso es absolutamente grave y eso ha sido negado por el Partido Socialista primero, después se le echó la culpa a Bush y después están tratando de buscar brotes verdes por cualquier lado. Lo cierto es que se destruyen 400 empresas todos los días y lo cierto es que estamos en el 18% del paro. Nosotros no nos alegramos de esta situación. Es más, ojalá que esos brotes verdes que algunos ven, que se perciben estos días, no sean sino indiciarios no de una situación estacional, sino que sean algo que mejore el futuro. Nos alegraríamos que fuera así, pero nos tememos que no es sino un espejismo y que el rumbo al que nos ha marcado el Gobierno hacia el desastre no va a modificarse de momento. Ramón Jáuregui. El Gobierno de España ha hecho un esfuerzo inversor para salvar la crisis como casi ningún gobierno del mundo. Si lo contabilizamos en déficit público, en gasto fiscal, en inversión directa, prácticamente no hay ningún país del mundo que haya hecho un esfuerzo económico como el que ha hecho España. En parte porque teníamos una macroeconomía capaz de eso, porque habíamos bajado mucho la deuda pública, señor de Grandes, y eso nos ha permitido hacer un esfuerzo económico tremendo. ¿Hacia dónde? Hacia sanear el sector financiero, inyectando liquidez, evitando cualquier tipo de problema, dando confianza a los ciudadanos. En segundo lugar, tirando de la demanda, con una inversión pública, que por cierto ustedes no apoyaron cuando propusimos 8.000 millones de euros para los ayuntamientos que empiezan a tener efecto, y protegiendo a los que sufren la crisis. Sobre esos 3 pilares hemos hecho un trabajo, en mi opinión, importante. Ha sido difícil, pero España empieza a salir de la crisis y empezamos a verlo. Ahora hace falta que todos arrimemos el hombro y que ahondemos en esta recuperación económica. Tremosa. Bien, profundizando en lo que decía antes, necesitamos más mercados únicos europeos. Por ejemplo, la península ibérica tiene una situación estratégica muy buena como país entre mares y continentes para ser una plaza logística de primer nivel. Pero en el año 2009 la península ibérica sigue siendo una isla ferroviaria porque aún persiste el ancho ibérico de 1844, que Franco mantuvo y que llevamos 31 años de democracia donde PP y PSOE no han invertido ni un euro para europeizar nuestros ferrocarriles, sin los cuales nuestros puertos y nuestras industrias nunca van a dar el salto que necesitamos. Cuando Zapatero habla de nuevo modelo económico, yo me pregunto a qué sectores se refiere, porque PP y PSOE han compartido en los últimos años un crecimiento basado en el cemento con incrementos de productividad cero. Estamos a la cola de Europa en incrementos de productividad. Esto solo lo podremos recuperar gracias a la industria y a la apuesta por la logística. Junqueras. Sí, durante demasiados años el Partido Popular hizo una apuesta por el déficit cero en el presupuesto público, que en realidad consistía en traspasar buena parte del déficit de las administraciones a otras administraciones de rango menor, ayuntamientos, comunidades autónomas, y esto ha tenido consecuencias muy graves para el conjunto de la economía española. Del mismo modo, el superávit que se produjo durante algunos años del gobierno socialista no fue aprovechado para cambiar el modelo productivo, ni en el ámbito de grandes infraestructuras ferroviarias o portuarias, pero tampoco en el ámbito de la investigación, del desarrollo, y por tanto el modelo económico español sigue estando muy anticuado ante la comparación que hiciésemos con otros modelos en Europa o en el resto del mundo. Y por tanto necesitamos esta inversión pública a la cual nosotros aludíamos antes, que no puede ser el reparto de 400 euros entre las familias que tienen más ingresos, porque esto además es injusto
desde un punto de vista social. Meyer. Sí, nosotros reclamamos para España y para la Unión Europea el rescate de sectores productivos básicos que fueron privatizados tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. Es imposible culminar la Constitución Europea desde los principios fundacionales si la Unión Europea no tiene capacidad de intervenir la economía, con consorcios públicos potentes. Por lo tanto, queremos rescatar la siderurgia, una parte del sector del automóvil, el transporte, correos, telecomunicación, para tener capacidad de intervenir en el mercado. ¿Cómo es posible que Obama, el presidente de Estados Unidos, ante la empresa emblemática, la General Motors, que quiebra, la intervenga, la nacionalice, una parte de capital público y otra parte de los sindicatos, y aquí con la Opel, que en estos momentos está en una situación delicada, no tengamos todavía por parte de las instituciones europeas un plan de viabilidad para estar presente en el Consejo de Administración de esa empresa y que garantice el empleo? Me parece que la Unión Europea necesita de estructuras fuertes, pero con capacidad, y por eso es imprescindible la intervención económica que Partido Popular y Partido Socialista parece que no quieren. A mí me parece un poco maniquea esta imagen de que todo el crecimiento de la economía española se deba al ladrillo. Yo creo que eso no es justo. Hay una actividad económica, industrial, hay una presencia internacional muy notable. La presencia de España, por ejemplo, en América Latina es muy considerable. La internacionalización de la empresa española y de la industria española ha sido muy importante en los últimos años. Ahora bien, la pregunta es un poco cómo se enfrenta ese proceso de innovación. Y ese proceso de innovación, este gobierno lo está haciendo desde hace 5 años, con un esfuerzo de inversión, por ejemplo, en la I+D+I, en la educación, en las universidades, etcétera, que no se había hecho nunca. Yo, cuando escucho al Partido Popular decir que tiene una alternativa a la crisis, me pregunto cuál es, porque cuando hemos hablado de cambio de modelo productivo, que lo acaba de hacer el presidente del gobierno 20 veces en el debate del Estado de la Nación, ha dicho el señor Rajoy que es un cuento chino, o el señor Mayor Oreja, que decían que eran palabras vacías. No, hay un esfuerzo por la modernización que está abanderando este gobierno, por tener un cambio de modelo productivo que nos evite crisis como la que hemos pasado justamente ahora. ¿De Grandes? Pero señor Jáuregui, ¿cuál es ese modelo? Es que no lo hemos visto por ningún lado. Nos gustaría que nos lo explicaran. De la misma manera que nos gustaría que esos 8.000 millones no hayan sido, sin más, el coste de un maquillaje de pan para hoy, hambre para mañana. Pero miren, ustedes siguen insistiendo. Han cumplido sus deberes y la culpa los tienen los demás. Y la tiene Europa, suelen decirlo, pero no es Europa. Yo les recuerdo que desde 1999 al 2004 el comisario de Asuntos Monetarios y Económicos se llamaba Solbes, y que de 2004 a 2000 a la actualidad es el señor Almunia, y que el Consejo de Ministros se sienta el señor Zapatero. ¿Qué han hecho ellos en ese tiempo para rectificar? ¿Qué han hecho ellos? ¿No tienen ninguna responsabilidad? Mire, sí la tienen. No falten a la verdad cuando no asumen responsabilidades. ¿Por qué se destruye 8 de cada 10 puestos de trabajo en España de lo que se destruye en Europa? ¿Por qué? Habrá alguna responsabilidad. Ustedes prometieron llevarnos al corazón de Europa, pero lo cierto es que nos han llevado a la absoluta de las ruinas. Oriol Junqueras. Sí, me parece que cuando el señor Jáuregui hace un momento hablaba de la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación, estaría bien recordar que durante muchos años, en época del gobierno popular y del gobierno socialista, la mitad del dinero invertido en investigación, desarrollo e innovación se ha destinado a las partidas de tipo militar y que, por tanto, sin duda, esto no contribuye en buena medida al cambio del modelo productivo y al crecimiento económico de nuestra economía. Del mismo modo que una apuesta excesiva para salvar las entidades financieras que en algunas ocasiones han tenido una actitud poco responsable ante la economía, no debería ser obstáculo para apoyar a nuestros autónomos, a nuestras pequeñas y medianas empresas, que sin duda son las que mejor distribuyen la riqueza, porque tienen una presencia más capilar en el conjunto de nuestra economía y porque además son las que más reinvierten sus beneficios y por tanto las que más arriesgan en el crecimiento económico y en la creación de lugares de trabajo. Billy Meyer. Bueno, nosotros consideramos clave dos sectores de producción, como es la energía y la política agraria comunitaria. La energía, y aquí yo creo que es evidente los acuerdos que hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista, no la quieren intervenir en Europa y pretenden que el debate hacia la sociedad del postpetróleo nos la hagan las multinacionales y de paso también permitir la energía nuclear. Nosotros estamos en contra de la energía nuclear, lo dejamos con claridad, creemos que tiene que haber un consorcio público de la energía que haga ese debate y después otro sector básico que es el sector agrario. La política agraria comunitaria no puede penalizar al pequeño y propietario, tanto ganadero como agricultor, y la está penalizando. Hay que cambiar la reforma por una reforma sustancial que permita rescatar las ayudas a la producción. ¿Cómo es posible que un pepino valga en origen
19 céntimos el kilo y el punto de venta esté a 2,50, con un aumento de casi 1.500%, y así todos los productos. No vamos a poder hacer gazpacho, los trabajadores en paro, los pensionistas, por el precio, y esto hay que cambiarlo desde Europa. Ramón Tremosa. Sí, señor Jáuregui. A mí cuando escucho a Zapatero hablar de nuevo modelo de crecimiento económico, me recuerda al Plan Badajoz, pero puesto en el siglo XXI, porque solo con energías renovables y solamente impulsadas desde el sector público, sin incentivos de mercado ni codependencia entre empresas privadas, esto va a ser un gran despilfarro de dinero público colocado en regiones a veces que no van a dar resultado en términos de crecimiento económico necesario, ¿no? Mirando a Europa vemos que Alemania marca el camino cuando en los últimos 5 años la productividad industrial ha crecido entre un 20 y un 30% según los sectores, y esta es una gran noticia para los territorios industriales de País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, Costa Mediterránea y en otras comunidades de España donde florece este tipo de actividades. Y también Francia marca el camino cuando recupera el valor de la agricultura como sector estratégico, recupera el valor de avanzar hacia la autosuficiencia agroalimentaria y toda la transformación de productos agrarios a través de la industria. Por lo tanto, menos cemento renovable y más... Sí, señor Jáuregui. Ustedes dicen en su campaña que este partido se juega en Europa porque presumen de muy europeístas. Pero yo le quiero decir que ese partido ustedes ya lo han perdido en Europa. Y lo perdió el señor Zapatero cuando fue a negociar las perspectivas financieras 2007-2013. Y perdió más de 30.000 millones de euros de fondos. Y perdió más de 163 millones en el chequeo de la política agraria comunitaria. Y ustedes dicen y hablan mucho de fondos tecnológicos y de futuro de I+D. Usted tiene 2.000 millones a su disposición y ha sido incapaces de presentar programas para ejecutarlos. Eso es una absoluta incapacidad. Mire, algunos partidos han perdido hasta por incomparecencia. La señora Álvarez, que ahora es candidata, no se presentó en el Consejo de Transportes en el asunto Galileo y casi perdemos el tercer centro de control. Fíjese hasta qué punto ha llegado la ineficacia de su gobierno en negociar los asuntos de Europa que todos nos atañen. Por tanto, empiecen a asumir responsabilidades, que las tienen y muy graves. Y veamos el futuro juntos a ver si somos capaces de mejorarlo, pero desde luego su obra es mala, rematadamente mala. Ramón Jáuregui. El señor de Grandes no ha dicho que los 2.000 millones de inversión tecnológica los consiguió Zapatero por primera vez en la historia europea. Se le ha olvidado decirlo. Y ese es un dinero que viene a España porque lo consiguió Zapatero. Segundo, todos los sectores industriales que hay en España, la banca, la informática, la obra pública, la telefonía, el textil. Si somos primeros en sectores industriales muy importantes, el ferrocarril, en cantidad de sectores, no despreciemos la industria española, por favor. Y tercero, ¿cuál es la propuesta que el Partido Popular nos hace para salir de la crisis? Que alguien lo diga, porque yo todavía no lo he oído. Todas las propuestas que nos hace el Partido Popular son contrarias a las políticas de Europa. Son políticas de privatización, de reducción de inversión, de reducción de gasto público. Si es lo contrario que está haciendo todo el mundo, señor de Grandes, si todo el mundo está diciendo que hay que invertir y tirar de la demanda y hacer que el sector público tire de la crisis para que no haya recesión y depresión y qué sé yo qué más cosas. Es lo que ha hecho el gobierno de España, digámoslo claramente. Señor Meyer. Sí, en enero, dentro de 6 meses, corresponde a España la presidencia europea. Y al día que estamos en la campaña electoral no ha entrado a debate qué va a hacer España en la presidencia europea. Yo no he escuchado ni una sola propuesta y no lo escucho porque creo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, R coinciden en seguir manteniendo la estrategia que ha fallado, la estrategia de Lisboa. Y por lo tanto a mí me parece fundamental que los ciudadanos entiendan qué se va a hacer con la presidencia europea. Sé que tienen un candidato común, Durão Barroso, y previsiblemente, si se aprueba el Tratado de Lisboa, también quieran poner al frente de la Unión a Tony Blair, el que nos metió en la guerra de Irak, cosa que ya sería absolutamente increíble, ¿no? Pero no, el problema es que nosotros entendemos que hay que anteponer otra estrategia para Europa. Una estrategia que ponga en el centro la creación de empleo. Y para eso es imprescindible recuperar la intervención de la economía con sectores fuertes de intervención. Y por lo tanto, nosotros estamos con Comisiones Obreras y UGT, con la Declaración de París de la Confederación Europea de Sindicatos, que plantea la regularización del mercado. Señor Jáuregui, no me hable de trenes y de excelencia en trenes, porque la candidata Magdalena Álvarez, cuando fue ministra de Transportes y de Fomento, dejó una gestión bastante mediocre en Cataluña, donde hemos sufrido mucho esto. Pero bueno, para culminar este bloque económico, más mercados únicos europeos. ¿Por qué no se liberaliza el mercado único de servicios postales? Correos explota un monopolio ineficiente y caro para todos los ciudadanos.
¿Por qué no avanzamos hacia la liberalización del tráfico ferroviario, como Alemania impulsa y aquí se frena? ¿Quién teme a unos trenes europeos? Esto los catalanes, especialmente, que padecemos un pésimo servicio en pleno siglo XXI, lo necesitamos como agua de mayo. Y asimismo pedimos más mercados únicos europeos en agua, en energía, en educación superior, en sanidad. Por tanto, ¿quién teme a Europa? ¿Quién está frenando la construcción europea? ¿Los estados más centralistas? Junqueras. Sí. En el objetivo de salir de la crisis, los diputados de la coalición que representamos, la Europa de los Pueblos, los Verdes, nos integraremos en el Grupo Verde del Parlamento Europeo. Y por tanto, nosotros priorizamos a la hora de salir de la crisis, consideramos muy importante hacer una fuerte apuesta en un New Green Deal, en un gran pacto verde, en un gran pacto ecológico, por varias razones. En primer lugar, porque estamos convencidos que las energías renovables deben contribuir a bajar los costes de producción. En segundo lugar, porque la apuesta por estas energías debe contribuir a tirar de la creación de empleo, debe contribuir a generar nuevos lugares de trabajo para nuestros trabajadores. Porque estamos convencidos que esta apuesta por las nuevas energías contribuirá a su democratización, a acercar la producción de energía a sus consumidores y, por tanto, es un modelo más limpio, más barato, más sostenible, más económico de cara al futuro y más generador de empleo. Jáuregui. Vamos a ver, señor Meyer, a Durão no lo hemos elegido todavía, no nos vincule, no está decidido. No, perdóneme, no está decidido, y si ganamos las elecciones y hay un grupo mayoritario en el Congreso, en el Parlamento Europeo, ya veremos a quién proponemos. Señor Tremosa, no lo privatice todo, que no siempre es la solución para todo. Y señores y señor de Grandes, dígame cuáles son sus soluciones. Usted quiere, por ejemplo, reducir los costes energéticos, cierto, ¿verdad? Y quiere hacerlo con centrales nucleares, probablemente. Pues dígalo. ¿Usted quiere reducir costes en las empresas porque son muy altos la fiscalidad? Pues diga que quiere bajar el impuesto de sociedades. ¿Usted quiere reducir cotizaciones sociales porque es muy caro el empleo de los trabajadores españoles? Pues dígalo. Pero después de decir eso, tiene que decirle al país cómo va a cuadrar las cuentas del país y cómo va a mantener las políticas de protección de los parados, por ejemplo, que nosotros estamos mejorando y ustedes lo que hicieron fue quitarles cuando hubo crisis, y así sucesivamente. Esa es la respuesta que tiene que dar al país. ¿De Grandes? Mire, señor Jáuregui, claro que hay esperanza y claro que hay posibilidades de posiciones alternativas. Las que hizo el Partido Popular cuando tuvo que administrar su desastrosa herencia en el año 1996. Se hicieron reformas, se hicieron sacrificios y salimos adelante. Nos dejaron hasta la quiebra de la seguridad social y fuimos capaces de pagar las pensiones pidiendo un crédito a la banca privada. Claro que hay posibilidades de hacer cosas y claro que tenemos programas para hacerlos. La salida de la crisis es posible, pero hay que hacer reformas estructurales, con la mirada puesta en la generación de empleo. Y hay que reducir el gasto de la administración del Estado para mantener las prestaciones sociales. No falta la verdad. Nosotros no queremos reducir las prestaciones sociales. Tenemos que recuperar el prestigio que teníamos cuando gobernábamos nosotros. Cuando antes Italia y Francia y Alemania creábamos más empleo que ellos juntos, y en cambio ahora, con su referencia y con su política, creamos al mismo tiempo más paro que Alemania, Francia e Italia juntas. Esa es su obra, esa es la realidad. Claro que hay que hacer reformas, no se puede hacer de don Tancredo. Su quietud, esos 2.000 millones, están durmiendo por su ineficacia, porque están esperando a que ustedes presenten programas que no tienen capacidad. Gracias, señor de Grandes, muchas gracias. Terminamos el bloque estrictamente de economía. Vamos con el segundo, porque Europa quiere ser algo más que una zona económica, pretende ser también un modelo social. ¿Pero qué modelo? En el Europarlamento se toman decisiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, desde cuánto tiempo pasamos, por ejemplo, en el centro de trabajo, hasta cuántos meses dedicamos a cuidar a nuestros hijos recién nacidos o cómo nos enfrentamos al envejecimiento de la población. Es un capítulo muy amplio que llamamos de políticas sociales. Vamos a ver dónde pone el acento cada uno de nuestros candidatos invitados a este debate. Comienza Ramón Tremosa. Sí, el estado del bienestar y las políticas sociales es la gran aportación y el gran valor que Europa hace a un mundo en crecimiento. O sea, aquí se crea mucha riqueza y se reparte mucha riqueza, y el peso del gasto público en el PIB es del 40 al 50% en la mayor parte de países europeos. Pero lo que yo he venido leyendo en los últimos meses es un dato que merece la pena reflexionar. En el siglo XXI, solo aquellos países europeos que crezcan económicamente con grandes incrementos de productividad podrán mantener y mejorar el estado del bienestar y las políticas sociales en el siglo XXI. Y esto nos tiene que hacer reflexionar mucho a los que estamos aquí sentados,
porque la economía española en los últimos años está en la cola del crecimiento en términos de productividad. De la Unión Europea y de la OCDE figura siempre en los últimos puestos. Y el crecimiento basado en la construcción, que ha impulsado y que ha liderado el crecimiento español, nos ha llevado a este modelo de crecimiento cero en productividad. Junqueras. Sí, sin duda Europa se ha caracterizado durante demasiados años por una apuesta exclusiva en el ámbito económico, con un plan de estabilidad económico que desde nuestro punto de vista debería complementarse con un plan de estabilidad social, porque las políticas sociales no son un lujo, porque las políticas sociales son fundamentales para la dignidad de las personas. Las políticas sociales son para las personas, para garantizar la igualdad de oportunidades, para garantizar la posibilidad de que estas personas dispongan de una cohesión social que sea también fundamento de nuestra economía, de una buena educación, de una buena formación del capital humano. Y por tanto nosotros estamos convencidos de que debemos apostar por estas políticas sociales. En este sentido, debemos lamentar que en el Parlamento Europeo, ante la posibilidad de votar la ampliación del permiso de maternidad a 20 semanas, no se pudiese votar porque el Grupo Popular del Parlamento Europeo y el Grupo Liberal del Parlamento Europeo retirasen esta propuesta de votación. Nos parece que este es un mal camino. Debemos avanzar en las políticas sociales. Bueno, señor Jáuregui, el presidente Zapatero y el presidente Sócrates han planteado ya que su candidato es Durão Barroso. Yo creo que el señor Zapatero a usted tiene con usted alguna relación en relación al Partido Socialista. Esto es lo que han anunciado los dos presidentes. Yo creo que en cuanto a la política social, no se puede entender que haya dinero para garantizar los beneficios de la banca y de las grandes multinacionales y, sin embargo, no haya dinero para los servicios públicos de calidad en España y en Europa. No se entiende que la ley de dependencia no tenga financiación suficiente. Y España es, después de Portugal, el país con menos gasto social en la Unión Europea. Y para nosotros el gasto social es fundamental, forma parte de un modelo de desarrollo imprescindible. No entendemos que los servicios públicos se puedan considerar como negocio y, por lo tanto, consideramos muy importante una mayor apuesta en la inversión pública en el gasto social. ¿Para qué? Para aproximarnos a la media europea y salir de una situación en donde casi estamos a la cola de la Unión Europea, en aquella Unión Europea de los 15, porque Ramón Jáuregui. Yo quería recordar, porque en el debate anterior no ha sido suficientemente establecido, que el gobierno socialista de la última legislatura, señor de Grandes, creó 3 millones de empleos. O sea, que no se pongan ustedes de campeones del empleo, porque el gobierno socialista de la anterior legislatura creó 3 millones de empleos. Que quede claro, ¿no? Política social. Es la clave del modelo social europeo. Nosotros hemos construido con sindicatos, con la socialdemocracia, en la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, un modelo social, un modelo que protege a los trabajadores con la seguridad social, con el derecho del trabajo, con los sindicatos, con la negociación colectiva. Todo eso está en juego. La derecha dice, para competir en la globalización hay que reducir costes. ¿Y a cambio qué hace? Reduce ese Estado social, reduce ese modelo social. Y quiere competir en la globalización reduciendo y devaluando nuestro modelo sociolaboral. Y la izquierda dice no. La izquierda dice tenemos que globalizar ese modelo al mundo, porque no tenemos que devaluar nuestras grandes conquistas. Luis de Grandes. Mire, señor Jáuregui, para el Partido Popular la mejor política social es la creación de empleo. Y eso no se consigue con políticas simplemente de subsidio. El subsidio es necesario, es imprescindible. Pero es pan para hoy y hambre para mañana. Hay que entender que hay 4 millones de razones para hacer una política social distinta, absolutamente distinta. El trabajo no es un bien escaso que haya que repartir, como que reparten pobreza, que son las tesis socialistas. El trabajo hay que crearlo. Hay que crear empleo, incentivando a los que son capaces de crear empleo, ayudando a las pymes, ayudando a los empresarios y a los emprendedores y protegiendo al mismo tiempo al trabajador. Mire, el señor Zapatero sigue presumiendo de que es el líder más social de Europa, pero mientras lo dice, 7.000 puestos de trabajo diarios desaparecen. Eso no es política social. Eso sencillamente está engañando a los españoles. Ustedes presumen demasiadas cosas, pero sus hechos no se corresponden realmente con su acción. Ustedes, claro que crearon puestos de trabajo, en la inercia de lo que dejaron. Recibieron la mejor herencia que pudo recibir gobierno alguno. Ustedes, en el año 2004. Oriol Junqueras. Bien, hace un momento oímos al señor Luis de Grandes y al señor Ramón Jáuregui diciendo que sus respectivos gobiernos crearon millones de lugares de trabajo. Lo cierto es que quienes crearon estos puestos de trabajo fueron las empresas, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, el mérito
es poco elegante que se lo atribuyan partidos políticos en concreto. Sin duda, las políticas influyen en la creación de riqueza, pero hay que reconocer el esfuerzo que hacen muchos de nuestros pequeños empresarios, de nuestros autónomos, en la autoocupación, y son ellos los que merecen también nuestra atención. En este sentido, las supuestas políticas de izquierda que hace el Partido Socialista y las no políticas sociales que demasiado a menudo deja de hacer el Partido Popular se expresan en cifras como que, por ejemplo, Caja Castilla-La Mancha recibió 9.000 millones de euros y, en cambio, no ha habido 400 millones de euros para mejorar las políticas de la ley de dependencia. Billy Meyer. Sí, para salir de la crisis hace falta más inversión pública, más prestaciones sociales y más empleo público. ¿De dónde sacar el dinero? Pues indudablemente donde hay las grandes fortunas acumuladas, con una reforma fiscal pendiente, progresiva, y desde luego no con regalos fiscales a las rentas más altas, como ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista, que han eliminado el impuesto del patrimonio, y con esto el Estado ha dejado de percibir 1.800 millones de euros. 1.800 millones de euros imprescindibles ahora para efectivamente incentivar todo lo que es la inversión pública. Necesitamos una reforma fiscal progresiva en España y en Europa. Necesitamos perseguir el fraude fiscal y la delincuencia financiera, que en España es flagrante. Necesitamos abolir los paraísos fiscales de verdad. Se reúne el G20, nos anuncia que se prohíben y siguen imperando por toda Europa. Por supuesto, también la tasa Tobin. La tasa Tobin, para que nos entiendan las personas que no saben lo que es simplemente gravar al capital especulativo que tanto daño ha hecho a toda Europa y al mundo. Ramón Tremosa. Señor Jáuregui, la mejor política social es el pleno empleo. Y tenemos que recordar cada día que sin la creación de riqueza, luego no se va a poder repartir riqueza. En ese sentido, siempre el énfasis del debate político y económico debe estar centrado en cómo favorecer la creación de riqueza, y más en momentos de crisis. Y yo no entiendo cómo Zapatero es el campeón del inmovilismo en Europa, porque la crisis es global, pero las soluciones son locales. Y Zapatero podía haber imitado un amplio catálogo de respuestas locales con éxito que han dado otros gobiernos socialistas europeos. Dinamarca reformó el mercado laboral, cuando había Rasmussen con los socialistas daneses hace unos años. Y hoy Dinamarca tiene solo un 5% de paro y sufre la misma crisis global que nosotros. Alemania, los socialistas alemanes que gobiernan con Angela Merkel optaron por no reformar el mercado laboral, pero sí por rebajar las cotizaciones sociales a las empresas, porque saben que hay que defender la empresa como tesoro de los puestos de trabajo y el que luego paga impuestos. Aquí no se hace nada. Luis de Grandes. Sí, entre las muchas acusaciones que nos hacen los socialistas es que nosotros somos autores de recortes sociales. Mire, señor Jáuregui, eso es faltar a la verdad. En este país ha habido 5 huelgas generales. Pues de las 5, el PP soportó una. Las otras 4 fueron de su coleto. Y la fundamental, y la más grave, y la más cruenta, fue la que tuvo que soportar el señor Chávez, actual vicepresidente del gobierno. Ustedes insisten en mentira tras mentira. Nos están acusando de que somos autores de la propuesta directiva de las 65 horas, cuando saben de verdad que la delegación española del Partido Popular Europeo fue decisiva en que no saliera. Cuando saben que nosotros tenemos una concepción del derecho al trabajo que es intuitivo y protector de los trabajadores. Cuando saben que esta iniciativa fue del señor Gordon Brown, socialista del Reino Unido. Y cuando saben que lo encauzó fue un comisario socialista, señor Spidla. Ustedes saben todo eso y, en cambio, mandan a los electores una carta firmada nada más y nada menos que por el presidente de gobierno, faltando a la verdad. Esto es impresentable. Es indigno de un presidente de gobierno. Ramón Pidan Jáuregui. perdón. Para mentiras las suyas, que perdieron las elecciones, que tenían mayoría absoluta por mentir, se lo recuerdo. Mire, yo le voy a decir alguna cosa que viene al cuento al respecto. La situación de crisis que vivimos actualmente es la que produce la menor conflictividad social de la historia de España. Por algo será. No ha habido jamás una menor conflictividad social como en este momento, señor de Grandes, para que usted me aluda ahora a huelgas generales. Dice respuestas locales, señor Tremosa. ¿Le parece poco que el gobierno haya puesto en manos de los ayuntamientos 8.000 millones de euros este año, que han tenido una repercusión importantísima en el empleo? ¿Le parece poco que 5.000 millones vayan al año que viene a tecnología, a dependencia y a servicios a los ayuntamientos? ¿Le parece poco respuesta? Es muy fácil hablar. Lo que es difícil es hacer, como hacemos nosotros. Y por último, hablando del empleo, dice usted que, y le encanta decirlo, señor de Grandes, 7.000 parados cada día. ¿Por qué no dice que hoy, en el mes de mayo, se han afiliado a la Seguridad Social 2.000 personas cada día, 2.000 más cada día, en mayo de este mismo año?
Señor Meyer. Sí, yo creo que este acuerdo tácito que tiene el Partido Popular y el Partido Socialista en Europa de no intervenir a la economía ha permitido una interpretación al Tribunal Europeo, aplicando los artículos 43 y 49 del Tratado de la Unión sobre la libertad de establecimiento, de manera que cualquier trabajador desplazado a cualquier país tiene que cobrar no lo que cobra en el país, sino en el país de origen, rompiendo la filosofía sindical primaria de la negociación colectiva. Esta es la consecuencia de esa filosofía compartida en un programa común entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que está deconstruyendo el modelo social y los derechos laborales. Por eso nosotros creemos al revés, en esta ofensiva de hacernos trabajar más, 65 horas por ley, retrotrayéndonos a 1917 en Europa. Nosotros creemos que al revés hay que poner una jornada laboral de 35 horas por ley con el mismo salario, aumentar el salario mínimo en Europa hasta un 60% medio de cada país y reforzar la negociación colectiva y el derecho a la huelga en toda Europa. Señor Tremosa. Señor Jáuregui, los socialistas catalanes invitaron a Felipe González a Tarrasa hace 10 días y le dijeron: queremos oír tu voz, Felipe. Y Felipe les dijo: los socialistas y Zapatero no está haciendo suficientes cosas para salir de la crisis. Y hoy mismo el consejero de Economía de la Generalitat, el señor Antoni Castells, ha dicho que este brote verde de aumento de ocupación será temporal y que vamos a llegar al 20% de paro a final de año. Socialistas y compañeros suyos. Zapatero tiene unas barreras ideológicas más altas que los Pirineos, porque se niega a reformar el mercado laboral, se niega a reformar los impuestos a las empresas, todo lo ve perfecto y asiste con indiferencia soviética a la destrucción masiva de puestos de trabajo. ¿Cómo vamos a mantener las políticas sociales dentro de 3 años con un 20% de paro, cuando está cayendo la recaudación tributaria del Estado a dos dígitos en un 20% anual? Señor Junqueras. En ocasiones este tipo de debates corren el riesgo de convertirse en una sucesión de declaraciones de buenas intenciones en las que todo el mundo dice que él está por las políticas sociales, pero no lo pongo en duda, seguramente todos actúan con la mejor buena fe del mundo, pero a veces la realidad es muy tozuda y me gustaría poner un ejemplo muy concreto. Desde hace muchos y muchos años, muchos de nuestros ancianos viven con una pensión no contributiva que no llega al salario mínimo interprofesional, que claramente es insuficiente para garantizarles una vida digna, porque nadie puede vivir con poco más de 400 euros al mes. Y a pesar de que hace muchos años que esto dura, nadie, a pesar de las buenas declaraciones, a pesar de que digan que todos están por las políticas sociales, lo ha solucionado. Y por tanto, muchos de nuestros ancianos siguen viviendo en una situación muy difícil. Este tipo de ejemplo concreto, que espero que sea útil y que sea didáctico a la hora de explicarlo, se podría repetir para muchos de nuestros jóvenes, para muchos de nuestros parados. Ramón Jáuregui. Cuando hablamos de reformas estructurales, señor Tremosa, hay que decirlas claramente. Si se reforma el mercado de trabajo, yo admito que hay que hacer reformas, pero las quiero hacer mediante el diálogo social y las quiero hacer con sindicatos y con empresarios. Pero yo sé que usted, con privatizaciones, con reforma del mercado de trabajo, con reducción de cotizaciones sociales, se aproxima muchísimo al Partido Popular, por no decir que se identifica plenamente con él, pretendiendo que eso en época de crisis va a ser una panacea que lo resuelve todo. Y eso es mentira. Es mentira porque en época de crisis esas políticas lo que hacen es aumentar la recesión. En gran parte sí, aumentan la recesión. Yo creo que es importantísimo reiterar que la política social tiene que mantenerse en época de crisis como lo estamos haciendo, con un incremento de costes que asumimos, pero lo estamos haciendo porque no queremos que paguen la crisis solo los trabajadores y estamos protegiendo a los parados, estamos protegiendo a las familias, manteniendo políticas sociales en dependencia, en protección al desempleo, porque queremos proteger a los que sufren la crisis. Esa política es política social. Señor de Grandes. Mire, señor Jáuregui, le reconozco que ustedes ganaron las elecciones gracias a la acción de un brillante mentiroso, que tuvo mucho éxito. Pero volvamos a la política social. Miren, no se olviden de dos ingredientes en la política social que resultan inexcusables. Uno, la familia. Las ayudas a la familia estamos por debajo de la media de la Unión Europea. Es la principal red social en momento de crisis, donde se ampara el parado, donde se amparan las familias en sí mismo para entre ellos poder subsistir. Y en la política de inmigración ustedes han fracasado de forma absoluta. La Unión Europea ha tenido que rechazar su política de regulaciones masivas. Y el señor Caldera dimitió o le cesaron por esta causa, aunque no lo hayan confesado. Es necesario que se quede claro que las regulaciones masivas no son posibles, son rechazados. Ya han pasado
de las regulaciones masivas al paro masivo en la inmigración. Es necesario que la inmigración esté reglada. Hay que decir sí a la inmigración legal y hay que luchar de una forma decidida contra la inmigración clandestina. Tremosa. Señor Jáuregui, los liderazgos se demuestran en épocas de crisis. Gestionar la bonanza, como hizo Zapatero de 2004 a 2006, esto es muy fácil. Pero a Zapatero le falta cuajo, como dicen en el País Vasco algunos líderes de allí, ¿no? A ver, hay que tomar medidas. No se puede alargar la toma de decisiones esperando consensos futuros que no serán. Un gobierno tiene que actuar rápido. Ustedes negaron la crisis económica por motivos electorales. Toda Europa estaba ya debatiendo, tomando medidas, y ustedes por intereses electorales hace un año, un poco más, estaban negando la crisis económica. Y ahora, curiosamente, por ejemplo, yo en febrero visité empresas catalanas del sector de la automoción que estaban siendo beneficiadas por el plan Renove alemán. Fíjese la poca Europa que tenemos, cómo ya nos es colchón frente a gobiernos ineficientes que cuando actúan con el sector del automóvil lo hacen cargándole el coste a los fabricantes y a las autonomías y presentándolo de manera improvisada y sin consenso previo. Junqueras. Sí, a veces me parece que los reproches mutuos entre Partido Popular y Partido Socialista son una cortina de humo ante realidades que siguen siendo muy tozudas y que siguen siendo muy evidentes. Y si me lo permiten, intentaré poner algunos ejemplos que espero que demuestren que a veces se parecen mucho más de lo que resulta aquí evidente. El Partido Popular y el Partido Socialista votaron juntos al presidente de la Comisión Europea y, por tanto, al Ejecutivo Europeo. El Partido Popular y el Partido Socialista votaron juntos al presidente del Parlamento Europeo. El Partido Popular y el Partido Socialista votaron juntos a los vicepresidentes del Parlamento Europeo y a todos los miembros de la mesa. El Partido Popular y el Partido Socialista votaron juntos en la última legislatura europea el 70% de todas las votaciones del Parlamento Europeo. El Partido Socialista y el Partido Popular pactaron el gobierno en Euskadi. El Partido Socialista prefirió regalar a la derecha en Navarra el gobierno de la Comunidad Autónoma de Navarra antes que intentar gobernarla él mismo. Por tanto, el Partido Socialista y el Partido Popular se parecen mucho. Sí, bueno, escuchando al señor Tremosa, la verdad es que en poca diferencias hay con el Partido Popular en relación a un tema clave, que es la reforma laboral, del mercado laboral. Y menos mal que Izquierda Unida, a través de nuestros diputados, Joan Herrera y Gaspar Llamazares, de Iniciativa per Catalunya e Izquierda Unida, pararon un acuerdo que tenían ustedes pactados, Partido Socialista y Convergencia y Unió, para efectivamente la reforma del mercado laboral. Menos mal, escuchándolo usted, sus recetas son muy claras, liberalización, más privatizaciones y, por supuesto, más desregularización del mercado y menos derechos. No compartimos esto, creemos al revés, que tenemos que apoyar muy fuerte y con mucha más inversión los servicios públicos y no privatizarlos. Es decir, no entrar en la vía de Madrid de doña Esperanza Aguirre, que es la vía más rápida para quedarnos sin ningún tipo de Estado social, privatizando todo, absolutamente todo. También, lógicamente, las privatizaciones siempre viene la corrupción, siempre, como es el caso de Madrid, en donde el Partido Popular tiene un problema muy serio por haber utilizado... Luis de Grandes. El que el Partido Socialista y el Partido Popular coinciden en Europa a veces, o muchas veces, lejos de avergonzarnos, por lo menos a mí, me enorgullece, porque suele ocurrir precisamente para evitar desviaciones y radicalidades que no conducen a nada, ni a Europa ni a España. Pero volviendo a la política social, la educación resulta un elemento esencial para la política social. Y en España tenemos una educación mala. La igualdad no se consigue por diferencias de rentas, se llega por una educación correcta. El modelo educativo español está a la cola de Europa. En España hay un 30% de fracaso escolar y un 36% de los jóvenes que concluyen sus estudios no logran encontrar empleo. Es absolutamente esencial buscar y lograr la creación de oportunidades para los jóvenes. Esa es la única forma de prosperar y la única forma de que encontremos realmente futuro. Estamos condenados al fracaso si seguimos con el mismo tipo de política y las doctrinas de adoctrinamiento que están imponiendo en la educación los señores socialistas. Es necesario el valor del esfuerzo. Para precisar, el único mentiroso del 11M fue su gobierno, señor de Grandes. Segundo, la educación es muy importante y la calidad de la universidad muy importante y como elemento y factor de competitividad clave. No hemos hablado de ello, efectivamente, pero mi partido siempre reivindicará que no haya brechas sociales en la educación, que haya una educación para todos igual, que ese es el vehículo de libertad y de igualdad. Tercero, en inmigración regularizamos, sí, señor de Grandes,
porque ustedes crearon el problema, hicieron la vista gorda, dejaron entrar aquí a un montón de gente y tuvimos que regularizarles para darles derechos, porque son seres humanos. Y por último, no hemos hablado de las razones de la crisis. Yo les oigo hablar de muchas reformas. A usted, señor Tremosa, a usted, señor de Grandes, pero nadie dice que ha sido la codicia, los fondos financieros, la desregulación, los principios neoliberales que han regido el mundo desde la caída del muro, los que han generado esta situación. ¿De eso por qué no dicen nada? Quizás porque les toca demasiado cerca, quizás por eso. Gracias, señor Jáuregui. Señores, hemos llegado a la mitad de este debate. Una pausa y volvemos enseguida aquí en el Debate a 5 en Televisión Española.